Estimados amigos y amigas, gracias por seguirnos en contexto en este análisis de la realidad cultural, política, económica de Cochabamba y de Bolivia. Acaban de cumplirse 4 años de la fundación del Estado Plurinacional y ya son casi 8 años de la presencia de Evo Morales, más de 8 años en verdad de la presencia de Evo Morales en el Palacio de Gobierno. Para conversar de estos temas y tener una mirada distante en la geografía, pero muy próxima en el análisis, hemos invitado a Carlos Fernando Torán, un viejo amigo, no viejo, pero amigo, pero que es profesor emérito de la Universidad de Anglia Ruskin, en Cambridge, en Inglaterra, y que ahora vive en España, en Sevilla. Carlos, bienvenido nuevamente al Canal 11. Es un placer conversar contigo, Gustavo. Además, temas tan interesantes que son temas de reflexión y yo encantado. Muchas gracias. Yo recuerdo, Carlos, haberte conocido el año 71, después de la caída del gobierno de Torres. Tú habías combatido, entiendo, ahí, o peleado en las calles de La Paz. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto, es correcto. Sí, fueron épocas increíblemente activas políticamente, socialmente muy participadas, y el año 1970 al 71, con el gobierno de Torres, fueron años de un ejercicio político único en la América Latina. Y como consecuencia, al ser un experimento único en América Latina, los dueños de los poderes internacionales estaban muy preocupados. Entonces eran años álgidos de la Guerra Fría y el temor de gobiernos progresistas, socialistas o comunistas en la América Latina era un peligro gravísimo para la estabilidad entendida dentro de la Guerra Fría. Era un peligro para el dominio norteamericano en la América Latina. Es la época de la Asamblea Popular, de la tesis socialista de la COP. Son estos años que además hay corrientes de izquierda en casi toda América Latina. Evidente, evidente. Y la gran preocupación entonces era, por un lado, la guerra de guerrillas. El foquismo empezaba a tener nuevamente alguna vigencia. El ELN se había reformado, habían lanzado un documento, Volvemos a las Montañas, y seguido por otro documento posterior a Teponte, Volvimos a las Montañas, y los partidos políticos prácticamente todos estaban envueltos en este proceso que se veía como un proceso de cambio muy radical. Y la Asamblea del Pueblo, por ejemplo, fue un intento increíblemente único después de los soviets en la Unión Soviética. Y esto fue realmente un experimento absolutamente maravilloso. Ahora, todo este avance de la izquierda fue cortado por los gobiernos militares. Banzer en Bolivia, Pinochet en Chile, la dictadura brasilera, el golpe militar civil de Uruguay, represión, muerte, persecuciones. Pero, ¿qué de esa izquierda en la que tú estuviste queda hoy? ¿Qué hay de esa izquierda de los 70 en el proyecto político actual? Yo creo que la izquierda de entonces era una izquierda relativamente miope. ¿En qué sentido? ¿Miope ante qué? Miope ante una realidad nacional y ante una realidad económica. La realidad nacional, por ejemplo, estaba siendo medida casi siempre a partir de presupuestos fundamentalmente marxistas que no veían seriamente o
con alguna realidad, digamos, realismo, que las condiciones socioeconómicas bolivianas y en América Latina eran totalmente distintas a las que se habían presentado primero en la Unión Soviética y después en Cuba. Eran totalmente distintas. Entonces era una izquierda casi mucho más dogmática, una izquierda que tenía que respetar prácticamente todos los patrones para seguir la revolución. Sin seguir esos patrones, la revolución fracasaba. Es decir, patrones de conducta que venían de las experiencias rusa, cubana o china. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí, en toda la América Latina, los partidos políticos funcionaban un poco como el eco de los partidos políticos que estaban funcionando y con los que había algún tipo de contacto, mayor o menor, y eran un eco de aquellas posiciones, ¿no? Quizás uno de los mayores problemas de esta izquierda haya sido no poder mirar el mundo indígena. Fíjate que la Asamblea Popular, esta estructura de poder, de doble poder, dirían algunos, que se establece en 1971, la representación campesina, indígena, era absolutamente minoritaria. Sí, evidentemente, porque recuerda que la teoría de la revolución entonces era la revolución proletaria. Claro. Y al ser revolución proletaria deberías medir dentro de los análisis de clase, deberías medir solamente lo que significaba la división de clase social. En última instancia, el campesino era considerado para muchos partidos políticos como un pequeño burgués. Claro, un pequeño propietario. Al ser propietario, ¿no es cierto? Claro, de tierra por efecto de la reforma agraria. Exacto. Sin embargo, valga la mención del movimiento indígena. El movimiento indígena empezó con alguna fuerza realmente hacía muchos años atrás. En el año 1941 ya hubo un congreso indígena. ¿En 45? 45, el congreso indígena con Gualberto Villarruel. Y que había una participación indígena. El movimiento nacionalista revolucionario tomó como sus bases al movimiento indígena, que el mismo desarrollo y la ideología del movimiento nacionalista revolucionario hicieron variar y sacaron, digamos, de contexto este movimiento indígena. Pero claro, la izquierda, yo digo miope en ese sentido, de no leer la realidad, y una realidad que estaba latente. Porque yo me acuerdo que hacer trabajo político en el campo, por ejemplo, era ir precisamente a las bases campesinas. Y las bases campesinas estaban completamente dispuestas a entrar en un proceso revolucionario sin importar que fuera el foquismo o la revolución proletaria, porque querían formar parte de este proceso. La Asamblea Popular generó el poder dual con algunos movimientos campesinos dentro. Recuerda que el pacto militar campesino había sido roto precisamente por el movimiento indígena que estaba saliendo de esta especie de ligazón que se había presentado con el patriotismo. Claro, tardará todavía, ¿no? Hasta la constitución de la CSUTCB a mediados de los años 80. Ahí será el momento en que irrumpe una masa indígena con alto grado de conciencia y de independencia política. Claro, ¿cierto? O sea, pero como tú bien dices, los albores de estos anuncios están en los años 70, en parte con los UCAPO, los maoístas que actúan en Santa Cruz, en Cochabamba, el bloque independiente, donde estará Genaro Flores, que es una plaza muy importante. Luego, son como los colonizadores, son como momentos ya que anuncian una ruptura. Claro. Y yo creo que más que una ruptura, yo creo que es un desarrollo natural de un proceso político. Porque cuando se ha ignorado a sectores importantes de la sociedad a título de democracia o a título de dictadura, porque recuerda que Barrientos fue un dictador, y fue un dictador increíblemente brutal. Y este dictador hizo precisamente el pacto militar campesino. Y el pacto militar campesino ya empezó a tomar cuerpo, es decir, había un movimiento indígena muy fuerte. Y la ruptura del pacto militar campesino fue en el fondo generada por campesinos
que tenían una preparación ideológica, una preparación académica de mucho nivel. Claro, como los cataristas, por ejemplo, General Flores, luego Víctor Hugo Cárdenas, Exacto. o los partidos indigenistas, partidos indios. Son elementos importantes, pero ¿por qué hacía esta introducción? Porque quería consultarte y decirte, bueno, tú estuviste en los procesos de los 70s, pero hoy hay otro proceso que se reclama de la izquierda, que habla del socialismo del siglo XXI, de transformaciones. ¿Y cómo ves tú este proceso en relación al viejo proceso? ¿Qué es lo que está pasando de nuevo o de viejo en la actual coyuntura en Bolivia? Yo creo que la pregunta en realidad tiene varios matices, ¿no? Primero, creo que el MAS como partido es un movimiento que a título de movimiento logra articular una serie de iniciativas políticas con muchísimo éxito. El MAS logra articular en su seno a todos aquellos individuos y comunidades que ya habían estado de alguna manera participando en la vida política a partir de la UCC o de CONDEPA. Porque yo creo, y cada vez estoy más convencido, que los orígenes realmente del MAS no hay que verlos en los cocaleros o en las comunidades indígenas, hay que verlos necesariamente en la UCS y en CONDEPA. Aunque la estructura central, medular del MAS en esos años y hoy son los cocaleros, ¿no? Claro, pero yo creo que eso de alguna manera es también, exige una lectura un poco más detallada, porque los cocaleros, recuerda que los cocaleros en gran cantidad son exmineros, son los desplazados de las minas que cerró el gonismo. Tiene una parte, pero aunque también hay migrantes sí, de otro origen, ¿no? Pero la migración, digamos, militante, es una migración minera, y es una migración con una formación política. Los otros evidentemente están, pero hablando en términos de dirigentes de las federaciones, son dirigentes que han recibido y que vienen de haber recibido instrucción política. No son individuos que de pronto han descubierto que aquí puede haber un potencial, sino son dirigentes que vienen demandando ya un desarrollo nacional, un desarrollo político, y vienen exigiendo una participación política. Ahora, este proyecto que crean estos hombres o mujeres, porque hay mucha presencia de mujeres en el MAS, ¿es diferente de la izquierda de los 70? Yo creo que sí, es muy diferente. ¿En qué sentido? Pero por eso, ya te decía los matices, ¿no es cierto? Primero tú cuentas con una sociedad que ya se ha enfrentado a una serie de intentos. El neoliberalismo es un intento económico que lo que pretende es privatizar absolutamente todo. Y el neoliberalismo se olvida de que hay gentes en países que no van a permitir tal cosa. Entonces el neoliberalismo, al querer pretender nacionalizar todo, prácticamente desde el agua, ¿no es cierto?, extranjerizar todo. Extranjerizar además, porque también podría ser nacional. Recuerda que el yoidero boliviano, por ejemplo, después de manos brasileras, estaba en manos de bolivianos. O sea, el capital no tiene nombre de patria, país. decía Marx. Claro, entonces, este movimiento, yo creo que el neoliberalismo realmente logra clarísimamente antagonizar a la izquierda tradicional, porque ya se le ha muerto. La Unión Soviética ha desaparecido. La Guerra Fría ha entrado en otros niveles y estos movimientos se han quedado realmente sin tutela. Y al quedarse sin tutela, han tenido que necesariamente buscar mecanismos claros de comprensión de la vida política y de los movimientos sociales. Los movimientos sociales en la América Latina han sido siempre muy fuertes. Que su representación haya sido mayor o menor no es el tema, pero que han sido fuertes.
La urbanización del campo es otro factor importante. La lectura del MAS, por ejemplo, simplemente como un movimiento indígena, es una equivocación, creo yo. El MAS está compuesto fundamentalmente por individuos e individuas, evidentemente, aunque el individuo hay que decir individuas en general, porque hay muchas, están participando no necesariamente por una convicción ideológica, sino están participando fundamentalmente porque es ahora el momento donde se sienten parte de una sociedad de la cual habían sido individuos de segunda clase. Es decir, ni siquiera los reconocía como tales, dirías. Claro, claro. O sea, como individuos, como sujetos claro. de derechos, de historia, de pasado y de proyecto del futuro. Exactamente, exactamente. Es decir, habría por consiguiente, en relación a la izquierda de los 70, de la que hablábamos, que era obrerista, aquí una izquierda que reconoce más la diversidad y que se construye en parte o en gran parte sobre un sujeto indígena. Claro, y yo creo que el mismo hecho de que se hable de un Estado plurinacional, yo creo que es en sí mismo un reconocimiento de las variables sociales, variables étnicas que existen en este país. Ahora, pero esta diversidad de cosas que están presentes en la coyuntura actual, ¿cómo se ven en España, en Europa? Tú estás en Inglaterra, tú estás en España, tú lees la prensa, hablas con académicos, con entendidos. ¿Cómo miran ellos? Mira, para empezar, la primera etapa de la presidencia de Evo Morales fue vista con ojos impresionantemente simpáticos. Es decir, una empatía de prácticamente todos los gobiernos de la Unión Europea, porque había aquí una especie de identificación clara de cómo nos veían a los bolivianos. Es decir, la Europa no nos ha visto nunca como se veían los bolivianos. La Europa nos ha visto siempre como indios. Y entonces, haber añadido ahora a esta concepción, digamos, un indio, inmediatamente genera la posibilidad de que los oprimidos, culturalmente, porque económicamente no hablamos, pero culturalmente, al fin tienen una representación. Y esto era bien visto en Europa. Era muy bien visto, era muy bien visto. Y tan bien visto era que el tour que hizo el presidente, después, claro, cuando apenas lo eligen. Apenas lo eligen. Es un tour que tiene un impacto impresionante. Impresionante. Y es un impacto que yo creo que tiene una posibilidad tan grande que hace saltar las lágrimas de la gente. O sea, no es una broma, no es una cuestión de simplemente un momento histórico capaz de ser comparado con otro. Esto es único. Y uno ya luego ve las conexiones con los mexicanos, con los guatemaltecos, qué sé yo, estructuras medianamente parecidas a las nuestras, o los peruanos o ecuatorianos, pero en ese momento es realmente, y además recuerda que la izquierda europea es una izquierda socialdemócrata. Claro, sustantivamente. Sustantivamente. Claro, la izquierda marxista en Europa como que ha desaparecido. Claro, ya en las épocas del eurocomunismo, o sea, ya tenían una serie de roces. Por tanto, para toda Europa, esto es una especie de la América Latina está despertándose. Pero tú has usado el término era. Cuando uno dice era porque cambió, hoy ya no es así. De aquel tour han pasado 8 años. Hoy la mirada europea ha cambiado. ¿Sientes tú que se ha modificado? Evidentemente ha cambiado. Ha cambiado por un montón de factores, ¿no es cierto? Primero es su crisis. Hay una crisis económica que ha degenerado en una crisis política y que esta crisis política empieza a identificar, por ejemplo, enemigos. Claro, que están fuera y están dentro. Exactamente, exactamente. Porque quizás además porque Europa se ha hecho más conservadora y más derechista. Acaba de votarse en Suiza restricciones
para el ingreso de nuevos migrantes, cuotas para el ingreso de nuevos migrantes, amparados por un discurso de derecha. Sí, sí, sí. Y lo mismo está sucediendo en muchos países. En muchos países. El tema de la inmigración en Europa es un tema político muy importante. Pero eso está haciendo que nos miren también de modo diferente, miren distinto al presidente Morales. Claro, porque yo creo que, primero, la América Latina ya se la mira ahora a partir de los gobiernos progresistas que existen. Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no es cierto? Chile, que estaba con primero con un gobierno de progresista, luego cambia a un gobierno de derechas. Entonces, la Europa de derechas ha tenido siempre una reticencia grande contra un lenguaje que para ellos es un lenguaje retrógrado. Un lenguaje populista, el lenguaje que lo entienden ellos. De confrontación. Exacto, exacto, lo entienden así. Y entonces cualquier cosa que uno manifieste como derecho, para ellos es un abuso. Porque la estructura colonialista de la Europa, esto está todavía vigente. Porque estos son los mecanismos económicos. Porque quieras que no, la economía europea tiene una injerencia grandísima en la América Latina. Y eso es notorio en la vida política, práctica, en la prensa, mira, depende en la vida cotidiana. Depende de quién hablas. Por ejemplo, la derecha, que está en el gobierno en España, tiene la desfachatez de calificar a los gobiernos, al gobierno venezolano, al gobierno boliviano, con algún cuidado con el gobierno argentino, pero tiene la desfachatez de llamarlos los tiranos. O sea, unas dictaduras. Dictaduras. Como la de los 70. Esas sí eran pues dictaduras. Claro, Banzer, Pinochet, esos eran dictadores. Claro. Y esta derecha hace una especie de paralelo entre dictadura, ¿no es cierto? Ya está obviamente Cuba y estos son los dictadores, ¿no es cierto? Pero la izquierda no habla de dictaduras, pero la izquierda europea no comprende a ciencia cierta los procesos por los cuales están pasando estas democracias. ¿En qué sentido no lo entiende? O sea, ¿cuáles son sus reparos? No entienden, por ejemplo, no entienden el tema de la nacionalización. No entienden el tema de la reestructuración del Poder Judicial. No entienden. Les gustaría entender, pero la izquierda se queda un poco tibia respecto a este tipo de movimientos que son fundamentales para la estructura democrática. Y el gobierno tiene la virtud de haber tocado realmente los puntos claves de reformas. Que lo haga o no, que esté teniendo éxito o no, es otra cosa. Que la nacionalización tenga el éxito máximo o no, es otra cosa. Pero aquí se ha lanzado un movimiento, se ha lanzado una propuesta ideológica distinta. Ahora, en España en particular, muchos de sus intereses, que tampoco eran muchos, valga la redundancia, económicos, inversiones, han sido afectadas. Y eso debe provocar reacciones en la prensa, en los empresarios y en el gobierno español. Sí, pero fíjate, la verdad es que ese impacto es un impacto casi periodístico, más que un impacto real, porque las discusiones siempre se llevan a cabo. Las nacionalizaciones no son como pensábamos, ¿no es cierto?, que nosotros ocupamos y nacionalizamos y luego no negociamos más. Vivimos en un mundo global donde si hacemos eso, vamos a sufrir las consecuencias de un aislamiento, pero serio. Ahora estamos, amigos y amigas, con Carlos Toranzo, conversando de esta mirada europea respecto al proceso boliviano, al proceso de América Latina. Como para acabar, Carlos, aunque pasó hace bastante tiempo, no creo que haya dejado de tener consecuencias. ¿Te acuerdas cuando fue retenido el avión del presidente Morales? ¿Tú estabas en ese momento dónde? ¿En España? Estaba en España, sí. ¿Qué hubo en esos días en la prensa y en el sentir español? La prensa informó, yo creo de una manera ambigua. Primero informó la prensa de derecha, informó como esta especie de así hay que tratar a los que quieren apoyar a los que son traidores.
era un poco la lectura. La prensa más bien de centro-izquierda, esa prensa informó de esto como un acto que superaba los acuerdos internacionales. Y la prensa de izquierda fue la que más bien criticó. Las críticas empezaron a surgir fundamentalmente en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo en su totalidad prácticamente hizo mucho porque esto se tomara en cuenta como una violación de la independencia de un país. Como lo quieran, ¿verdad? Como lo que era, evidentemente. Evidentemente. No, pero eso ya ha dejado de marcar la agenda, o todavía está presente. Yo creo que tiene secuelas, como todo en la política tiene secuelas, ¿no? Y las secuelas, por ejemplo, son que hay que irse con cuidado, que tú no puedes ahora tratar a los países como si fueran los hermanos o los primos lejanos enfermos. No, aquí se está poniendo y se está manifestando una manera de hacer política, que yo creo que, entre paréntesis, es una manera de hacer política que es una manera independiente. Es una relación entre dos estados soberanos. Exacto. Creo que si hay algo de eso en esta manifestación, por eso te preguntaba, es el viejo colonialismo europeo respecto a lo que tú dices, la minoridad, claro, de los latinoamericanos. Una última cosa, aunque hubiera querido conversar más contigo. Va a haber elecciones en octubre de este año, pero por primera vez ustedes, los que están fuera de Bolivia, van a poder votar. ¿Qué está pasando en relación a eso en la comunidad boliviana? ¿Hay preparativos? ¿Se observan ya anuncios de candidaturas? ¿Hay grupos que están llevando proyectos o todavía está? Todavía está, mira, ahí. Es interesante. Primero, que para toda la comunidad inmigrante, la participación en las elecciones nacionales es un impulso muy serio de un compromiso con el país. Porque es un compromiso realmente participativo. Hay una identidad. Por primera vez estamos identificándonos como participantes de un proceso. Lo cual es maravilloso en el sentimiento de todos los inmigrantes. Luego, los registros que se hacen, y se hacen con muchísima eficacia, los registros se están haciendo. ¿Ya han comenzado en España? Ya han comenzado. ¿Tú te has inscrito ya? Todavía no, porque no ha llegado al sur. Yo vivo en el sur. Claro, tú estás en Sevilla. Sí. Claro. Entonces ya llegará, pero con una eficacia que realmente supera las que uno podría pensar de países como incluso España, con los votos de sus extranjeros. Además, considerando que en España hay miles y miles de votantes, sin duda va a ser un centro de una intensa actividad política en la medida que se vayan definiendo candidaturas y se vaya aproximando a la fecha de la elección. Evidente. Yo creo que eso es, se calculan alrededor de 200.000 bolivianos. Los potenciales votantes. Y de potenciales votantes quizá un porcentaje un poquito menor. Pero si tú tienes 200.000 almas capaces de decir algo, estás hablando de una población bastante significativa. Claro. Es más grande que algunas de las ciudades que tenemos. Exactamente, exactamente. Es más grande que Cobija, más grande que Cobija. Claro. No se me ocurre otro. Bueno, que Punata. Que Punata, que Quillacoy. O que Capinota. Claro, va a poner algo para no parecer tan ignorantes. No, pero sin embargo esto es importante, Gustavo, y esto es una cosa que yo creo que debemos admirar. Primero, la valentía con la que se ha enfrentado esto de que los inmigrantes tienen voz. Lo que sí, ahora y quizá en algún momento más, tenemos que dar más importancia a los inmigrantes, porque no solamente son una fuerza política, porque eso suena casi al manejo, ¿no? Son una fuerza económica. Este país recibe arriba de $1.000 millones por ingresos, por envíos de los anuales. Anuales. Entonces, es una fuerza económica importante. Ah. Luego, es una fuerza económica y son, en el fondo, mano de obra calificada, o que le vas a calificar. Y hay unos programas muy interesantes para calificar a los inmigrantes que han ido sin calificación o para perfeccionar a los que ya tienen calificación. Nos alegra oír esto. Carlos, lo que pienso que podemos hacer en algún momento es
porque ahora hay las tecnologías, vía Skype, vía estas tecnologías, contactarnos contigo en Sevilla y que podamos mirar cómo se está desarrollando en España, en particular donde tú estás, pero evidentemente en Europa, todo este proceso de inscripción de los bolivianos y bolivianas e incluso las campañas electorales que se van a desarrollar con toda seguridad en un centro tan neurálgico como es España. Me parece una buenísima idea, sí. Bueno, Carlos, te agradecemos y a la vez lamentamos, tú te vas a ir ya dentro de pocos días, bueno, suerte para nosotros porque te vamos a poder tener allí, consultarte, preguntarte, pero también no tan suerte porque te vamos a tener lejos físicamente, aunque sabemos que tú nunca estás lejos mentalmente en el concepto, tú eres un boliviano, un Llactamasi. Totalmente, totalmente. ¿No es cierto? Entonces te agradecemos, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, bienvenido al canal universitario. Gracias. Estimados amigos y amigas, hemos estado con Carlos Fernando Toranzos, que es profesor emérito de la Universidad de Anglia Ruskin en Cambridge, Inglaterra, y que actualmente vive en Sevilla, tratando de desentrañar estas miradas europeas y particularmente españolas en relación a los procesos políticos bolivianos y en particular al proceso político actual. Con el compromiso de Carlos de colaborarnos y luego permitirnos a través de sus ojos mirar cómo se va a desarrollar la campaña electoral en este crucial año del 2014 en España y en Europa, nos despedimos de ustedes y les agradecemos por seguirnos en un programa semanal de Contexto. Gracias.